el cáliz de la pasión de Cristo, el cáliz que iba a beber Jesús. De nuevo nos encontramos con algo simbólico, del mismo modo que las llaves de Pedro no existieron materialmente, ni el yugo de Cristo existió materialmente, tampoco el cáliz que iba a beber Jesús, del que habla en el Evangelio, existió como tal materialmente. Es un símbolo de los sufrimientos, como si fuera algo muy amargo que tenía que beber, que tenía que apurar hasta el final. Sin embargo, ese cáliz, esa copa simbólica, se ha transformado en copa real sobre el altar en la misa. Lo que era símbolo se ha transformado en realidad dogmática. Y es sobre ese tema sobre el que quería meditar hoy. El cáliz que he de beber, cáliz que se transforma en el cáliz de la misa. En Lucas 22, versículo 44 se dice: en su angustia él rezó fervorosamente y su sudor se convirtió como en grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esas gotas de sangre que cayeron a la tierra en Getsemaní, que simbolizan su sufrimiento, son fruto de su sufrimiento, son efecto material del sufrimiento interno, están en el cáliz de la misa. La sangre que se derramó del costado de Cristo, las gotas que goteaban de sus manos en la cruz, la sangre que cayó al enlosado en la flagelación, están en el cáliz. Pues en el cáliz está la sangre de Jesús vivo, de Jesús tal como está ahora a la derecha del Padre. Me voy a explicar. Cuando estamos en Navidad, cuando consagro el cuerpo de Cristo todos los días, me imagino que aparece sobre los corporales el cuerpo del niño Jesús tal como estaba en Belén, con su mismo tamaño y apariencia. Así en mi imaginación lo imagino sobre los manteles del altar, y el corporal se transforma como en aquellos lienzos que pusieron sobre el niño. Ahora bien, realmente el Jesús que aparece en la transustanciación es el actual, el que está sentado a la derecha del Padre. Porque si os fijáis, Jesús accidentalmente era uno en el vientre de María, en Belén, niño, en la pasión, resucitado, ahora. Entonces, es verdad que el Jesús que está sobre el altar es el mismo que estuvo en Belén. Es verdad, sustancialmente. Del mismo modo que yo, sustancialmente, soy el mismo que ayer y que hace un año y que en toda mi vida. Sustancialmente soy la misma persona. Esencialmente, en esencia, soy la misma persona. Lo mismo sucede con el cuerpo. Y lo mismo sucede con la sangre. La sangre que ahora está en el cuerpo de Jesús en los cielos es sustancialmente la misma que hace 2000 años. Ahora bien,
la idea de que en ese momento, en el cáliz, como me gusta mucho imaginar, sobre todo cuando lo levanto, me imagino que los ángeles han recogido las gotas que caen de sus clavos y las derraman en el cáliz cuidadosamente. Es un pensamiento devoto, precioso. A mí me da mucha devoción y muchas veces lo imagino. Pero es un pensamiento devoto. Sustancialmente, cada gota de sangre que hay ahora en el cáliz sobre el altar cuando se produzca la consagración, sustancialmente es la misma sangre que cayó de las manos de Cristo en la pasión. Pero realmente en sustancia es la misma, pero accidentalmente es la de ahora. Esto es un pequeño detalle para vosotros que tan amorosamente tenéis devoción, y me consta, a este misterio de los misterios que es la Eucaristía. Un misterio tan amado que uno desearía saber toda la teología que los santos, los doctores de la Iglesia han acumulado sobre este regalo de Dios. El pensamiento devoto es verdadero, no es falso, ¿eh? Fijaos lo que os digo, si yo quiero imaginar que los ángeles han recogido, sin perder ni una, cada gota que derramó Jesús en la flagelación, es un pensamiento verdadero en cuanto que sustancialmente es la misma sangre. ¿A dónde nos lleva esto? Realmente en el cáliz no está solo el poquito de vino que yo he hecho que se transforma, no. En el cáliz están todos los litros de sangre que hay en el cuerpo de Cristo. Y realmente está su cuerpo también, y su alma. El vino representa, simboliza, nos recuerda la sangre. Pero Cristo está en un lado y en otro. De ahí que hay otro versículo que hoy leía que decía: en verdad os digo que a menos que comáis el cuerpo del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si alguien me dijera: Padre, entonces yo tengo que tomar la sangre de Cristo, le diría: cuando comulgas, la estás tomando. La estás tomando. En verdad, realmente la estás tomando. Por eso la Iglesia no hizo problema a que no todo el mundo necesariamente tuviera que tomar la sangre. Si lo toma muy bien, porque es un símbolo no solamente muy bonito, Jesús lo quiso. Pero es verdad que cuando pasa de cierto número plantea problemas. La Iglesia durante siglos dijo, bueno, que solamente tomen el cuerpo, el pan consagrado. Pero tomando el pan consagrado está todo Cristo. Esto es una cosa importante. No confundamos el símbolo con la realidad. Este misterio es un regalo de Dios inimaginable, inimaginable. Es el verdadero centro de toda la misa. Yo cuando me inclino ante el pan cuando voy a consagrarlo o el cáliz, tengo, ya lo dije ayer, la misma devoción por las dos especies. La misma, no tengo más devoción, me parece, por una que por otra. Pero cuando me inclino, siempre, sin tampoco pretenderlo, dejo un momento de silencio y os preguntaréis, ¿qué pienso justo antes de la consagración? No un esfuerzo, no es que tenga que hacer un esfuerzo, una tensión para lograr algo, no.
Lo único que pienso es, tengo que hacerme consciente del gran milagro que va a ocurrir ahora aquí sobre estos manteles blancos. Solamente eso. Tengo que hacerme consciente. Fijaos que toda la misa, en el fondo, es una preparación, toda la misa hasta ese momento, es una preparación para eso. Y sin embargo, después de haberlo intentado, y os aseguro que lo intento, haberme preparado, siempre necesito un poco más. De hecho, cuando ya pongo la patena, el cáliz, al principio en el ofertorio, ya cuando lo he dispuesto todo, ya en ese momento digo, hazte consciente de lo que ahora va a comenzar, de los misterios que vamos a celebrar. Ya incluso antes de empezar a elevar el pan para ofrecérselo a Dios en el ofertorio, siempre digo, para un momento, no te dejes arrastrar, porque como algo que es muy brillante y se le pasa el paño para que no haya la más leve mota de polvo, lo mismo pasa con la devoción en la misa. Tenemos que estar atentísimos a que ni la más pequeña mota de polvo de rutina, de acostumbramiento, de tibieza, caiga sobre nuestras almas en la misa, porque no es poca cosa el celebrar la misa, el asistir a misa, el escucharla, el verla, tocar finalmente el cuerpo de Cristo. No es poca cosa el hacer bien eso cada día, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, dice San Juan. Eso es lo que ahora os proclamamos. Y además, este misterio es tan importante para la vida de la Iglesia que Dios determinó que no hubiera pecado del sacerdote que pudiera manchar este sacrosanto misterio. El más pecador sacerdote de la Iglesia consagra el cuerpo de Cristo exactamente igual que el Papa, que un santo. Si Judas Iscariote no se hubiera suicidado y hubiera consagrado el cuerpo de Cristo, lo mismo que les entregó el cuerpo a los guardias del templo, realmente nos entregaría el cuerpo a nosotros exactamente igual. El verdadero Cristo. Él pecaría en las dos veces. Por entregarlo en pecado la primera vez en Getsemaní y por entregarlo en pecado, si no se hubiera arrepentido, al celebrar la misa. Pero nos entregaría el mismo Cristo entero, manchado con la sangre de la oración que había hecho la primera vez, manchado con la sangre del sufrimiento por los pecados la segunda vez, porque realmente no debe jamás hacerse este misterio en pecado. Pero si se hace, es igual de válido. No puede manchar el sacerdote el misterio. Del mismo modo que ningún enfermo de lepra podía manchar e infectar con su enfermedad a Jesús cuando estaba sobre la tierra, el que curaba toda lepra. Aquel que curaba toda lepra no podía volverse impuro al contacto de un enfermo de lepra. Del mismo modo, el sacerdote, sea como sea, se podrá ir una hora después al infierno, pero la consagración la va a hacer exactamente igual que un santo. Incluso así determinó Dios las cosas,
Así lo ha proclamado siempre la Iglesia, incluso aunque la consagración le hiciera un hereje. Si un hereje hiciera todos los ritos según la Santa Madre Iglesia y consagrara, allí estaría el cuerpo de Cristo. Y aún os voy a decir una cosa más, la última. Incluso aunque un sacerdote hubiera perdido la fe, incluso aunque no creyera que en el cáliz está la sangre de Cristo, consagraría igualmente. Es tan importante esto que Dios quiso que nunca hubiera ninguna duda en los fieles acerca de este tema. No quiso que la más leve sombra de duda pudiera rozar un misterio tan grave. Él es el que pone las reglas. Él es el que pone las reglas. Así que, fijaos lo que significa todo esto. La misma sangre, sustancialmente, que cayó del costado de Cristo es la que estará sobre los manteles del altar, la misma, y la que hubo en Getsemaní. Y el mismo Jesús que fue entregado por Judas será entregado aquí a todos nosotros, no para que lo hagamos sufrir, sino para consolarlo. En realidad no es Judas el que nos lo entrega, afortunadamente, sino, en cierto modo, los apóstoles. Los apóstoles a través de la ordenación del sacramento del orden. Los apóstoles a través del sacramento del orden nos lo entregan a nosotros para que lo consolemos, para que estemos con él, para que lo escuchemos, para, como dijo Jesús, para que tengamos vida. La salvación viene por la fe. Le pedimos perdón y podemos decir, después de la salvación, la limpieza viene por el sacramento de la confesión, la limpieza. Pero la vida sobrenatural, celestial, con todos sus tesoros, donde verdaderamente se culmina y se consuma, es en este sacramento. Así que todos nosotros lo vivamos con toda devoción. Después del sermón que he dicho, se entiende totalmente que haya insistido, no debe sonar ningún móvil durante la celebración de la Eucaristía, no debe, es inadmisible. Significa no entender lo que está sucediendo, en lo que estamos. Ni móvil, ni sonidos, ni vibración que se escucha en toda la iglesia. Debe ser un momento de adoración pura. Es más, añado una cosa. Aquí no hay ahora mismo ningún niño. Pero si hubiera un niño berreante a más no poder, que se salga. Jesús dijo que los niños se acerquen a mí. Sí, pero hay un momento de escuchar en el que los niños berreantes no estaban en la plaza. Hay un momento de comer con los apóstoles, hay un momento de curar a los enfermos, hay un momento de adoración pura, que nada debe turbarla, que debe ser perfecta, que debe ser celestial sobre la tierra. Y por lo tanto, no es una cuestión de intención. Hay que poner todos los medios, de los cuales no están excluidos ni los niños. Si un niño, un bebé recién nacido, fuera una carga tremenda para toda la comunidad, porque no para, que se salga. En otro momento se acercará a Jesús, pero no debe haber nada, ni siquiera involuntario,
pudiendo evitarlo, que nos distraiga, que nos haga pensar en otras cosas. Solo y exclusivamente las gracias que se derraman sobre nuestra alma desde el cielo para la adoración. Solo. Del cuerpo y del cáliz que contiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Que todos nosotros de verdad hoy tratemos de adorarle mejor que en toda nuestra vida.